El millonario juró no amar jamás, hasta que la virgen que compró lo miró a los ojos. El millonario llegó a la subasta con un corazón de piedra y un propósito tan frío como el mármol de los pasillos. No buscaba compañía ni redención, solo demostrar que su voluntad podía comprar incluso la pureza que juró nunca volver a tocar. La sala olía a perfumes caros y whisky añejo, pero él apenas percibía nada. Su mente estaba anclada en el vacío que dejó su esposa al morir. Cuando el martillo golpeó 3 veces y anunciaron la chica del norte, un silencio tenso cubrió el aire. Él levantó la mano, sin emoción. Ganó. Nadie aplaudió, solo un murmullo. El millonario otra vez. No sabía entonces que había comprado no una mujer, sino su propia condena. La joven no lloró, no suplicó. Caminó tras él con la calma de quien ya lo perdió todo. Su vestido blanco parecía resistirse al polvo de la noche, como si la pureza misma se negara a ensuciarse. Él la observó apenas, desde la ventanilla del coche, mientras la ciudad quedaba atrás y el desierto comenzaba. No habló durante el viaje. Su juramento, ese que hizo frente a una tumba, resonaba con cada kilómetro. Jamás volveré a amar. Pero algo en esa muchacha silenciosa, en esa respiración contenida, empezó a resquebrajar sus certezas. La hacienda se alzó al amanecer, rodeada de agaves azules y aire seco. Allí el millonario solía esconder sus recuerdos, entre paredes que olían a soledad y puertas que no se abrían desde hacía años. Ella bajó del coche con pasos medidos, observando el horizonte, sin miedo ni rebeldía. Él le indicó una habitación y se retiró. No estaba preparado para sentir nada, pero el eco de su voz, tan suave al decir gracias, le rozó el alma como una promesa que no pidió. Ese sonido lo persiguió todo el día, como una plegaria que aún no entendía. Esa noche, sentado frente a la chimenea, recordó algo que había olvidado: el calor humano, no el del deseo, sino el de la presencia. Afuera, el viento soplaba con la furia del pasado, pero dentro de la casa había una calma inquietante. Él pensó en su juramento y en lo fácil que era pronunciarlo cuando nadie te mira a los ojos. Pero ella lo haría pronto, y ese encuentro cambiaría todo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Crees que alguien puede renacer del dolor? Dale me gusta y suscríbete para descubrirlo juntos. La hacienda se extendía como un refugio detenido en el tiempo. Los corredores largos, las puertas que chirriaban al abrirse, el polvo acumulado sobre los retratos familiares. Todo respiraba abandono. El millonario recorría los pasillos con las manos en los bolsillos, como si temiera tocar algo y despertar el pasado. Ella, en cambio, exploraba en silencio, observando los detalles con una curiosidad contenida. Cada objeto le contaba algo de él: una copa rota, un piano cubierto por una sábana, una carta sin remitente. No hacía preguntas, pero en su mirada había una paciencia que inquietaba, una serenidad que parecía esperar el momento justo para hablar. Al caer la tarde, la joven se acercó al establo. Acarició el cuello de un caballo viejo, de pelaje gris, y el animal inclinó la cabeza como si la reconociera. El millonario la observó desde lejos, con una mezcla de sorpresa y recelo. Nadie se acercaba a ese animal desde la muerte de su esposa. Sintió un nudo en el pecho y se marchó sin decir palabra. Esa noche, mientras intentaba dormir en una habitación diferente, como hacía siempre, se dio cuenta de que su juramento no lo protegía, sino que lo encadenaba. Y por primera vez en años, el silencio de la hacienda no lo tranquilizó, lo asustó. Los días siguientes se deslizaron lentos. Ella aprendió a moverse entre las sombras de ese lugar como si perteneciera allí desde siempre. Barría los pasillos, cuidaba las plantas secas, encendía la estufa, aunque el fuego se resistiera. Él la veía trabajar y recordaba a su esposa,
no por comparación, sino por contraste. La joven no traía consigo recuerdos, sino presente. Era la quietud del ahora frente a la nostalgia del ayer. Esa diferencia comenzó a confundirlo, como si la vida intentara colarse de nuevo entre las rendijas de su orgullo. Una tarde, un viento fuerte abrió las ventanas de par en par, y el sonido del campo irrumpió con fuerza. Ella corrió a cerrarlas, pero se detuvo al ver el retrato en la pared. Una mujer de mirada dulce, vestida de azul. ¿Era ella?, preguntó. Él no respondió. Solo se quedó quieto, mirando el cuadro, con los ojos humedecidos. Ella no insistió. Se limitó a cubrir la pintura con un paño limpio, no para esconderla, sino para dejarla descansar. Ese gesto, tan simple, lo conmovió más que cualquier palabra. Desde entonces, él comenzó a buscarla sin admitirlo. Se levantaba temprano solo para verla preparar café. Fingía leer mientras la escuchaba tararear canciones que no conocía. Había algo en esa rutina que empezaba a reconstruirle, como si cada movimiento de ella limpiara una herida vieja. Pero también lo aterraba la posibilidad de volver a sentir, no por ella, sino por sí mismo, porque amar de nuevo sería aceptar que el dolor no lo había destruido por completo. Una noche, mientras ella encendía las lámparas del corredor, él la detuvo. «¿Cómo haces para no tener miedo?», le preguntó. Ella lo miró con calma y respondió: «El miedo se va cuando uno decide quedarse». Él no supo qué decir. Esa frase, sencilla y pura, lo atravesó. Sintió que el aire en la hacienda era distinto, más vivo, como si algo en su interior estuviera despertando, como si el juramento empezara, poco a poco, a resquebrajarse. El millonario comenzó entonces a recordar lo que había querido olvidar: la risa, el tacto, el sonido de una voz que no exige nada. En medio de ese mundo polvoriento, ella era la única cosa limpia, pero aún no entendía si era su salvación o su castigo. En las noches, cuando todo callaba, miraba hacia la habitación donde ella dormía y se preguntaba qué sentiría al mirarlo sin miedo. No sabía que esa mirada pronto lo enfrentaría a su verdad más profunda. El millonario se llamaba Gabriel, aunque hacía años que nadie lo pronunciaba con cariño. Desde la muerte de su esposa, había borrado su propio nombre de los labios ajenos. En el mundo de los negocios, todos lo llamaban Señor Álvarez, con una mezcla de respeto y temor. Pero en soledad, ese nombre sonaba hueco, ajeno. Su riqueza era su coraza, tierras, cuentas, poder. Sin embargo, cada objeto que poseía se sentía muerto. El dinero, antes símbolo de control, se había vuelto una prisión silenciosa. Dormía poco, comía por costumbre y vivía convencido de que amar era una debilidad imperdonable. Hasta que ella llegó. Había hecho aquel juramento junto a una tumba blanca, bajo una lluvia que parecía interminable. «No volveré a amar», dijo mientras el barro se pegaba a sus zapatos caros y las flores se deshacían sobre el ataúd. Desde entonces, el miedo a sentir se transformó en método. Compraba, ordenaba, callaba, nada debía recordarle que había tenido un corazón. Por eso, cuando la vio por primera vez en aquella subasta, no sintió compasión, sintió desafío. Era como mirar al pasado de frente. La pureza que una vez creyó proteger, ahora ofrecida al mejor postor. Ganarla fue su manera de castigar al mundo, sin imaginar que sería él quien terminaría arrodillado ante esa inocencia. Cada vez que ella hablaba, poco, pero con verdad, algo en él se movía. Le molestaba la manera en que su serenidad desarmaba su cinismo. No sabía cómo reaccionar ante una mujer que no pedía, no fingía, no temía. Una mañana, mientras ella regaba los agaves, Gabriel la observó desde el balcón. El sol le caía sobre el rostro y por un instante creyó ver en ella un reflejo de lo que había perdido. No la imagen de su esposa, sino la posibilidad de la paz. Ese pensamiento lo estremeció.
Cerró los ojos con fuerza, como quien se niega a ver la belleza para no aceptar que aún puede sentirla. A veces, en la noche, bajaba hasta la cocina y la encontraba despierta, escribiendo en un cuaderno viejo. Nunca leía lo que anotaba, pero le intrigaba su constancia. «¿Qué escribes?», preguntó una vez. Ella sonrió sin levantar la vista. «Cosas que no quiero olvidar», respondió. Gabriel se quedó de pie, mirándola en silencio. En su interior, una frase empezó a formarse sin permiso. «Yo también tengo cosas que no quiero olvidar». Pero no la dijo. Guardó silencio, temiendo que las palabras le devolvieran el alma que había enterrado. Cada amanecer lo encontraba más inquieto. La distancia que había jurado mantener comenzaba a volverse insoportable. Quería hablarle, saber quién era antes de que la vida la redujera a la chica del norte. Quería entender qué la mantenía tan firme, tan luminosa en medio de su oscuridad. Pero cada intento se desmoronaba en la garganta. La vergüenza de haberla comprado lo mantenía atado. Y sin embargo, cada día que pasaba, ella parecía más libre dentro de su prisión dorada. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Gabriel se sorprendió al descubrir una flor seca entre las hojas de un libro. No recordaba haberla puesto allí. Al abrir el volumen, leyó una dedicatoria escrita por su esposa. «El amor no se apaga, solo cambia de forma». Esa frase lo golpeó. Cerró el libro con violencia, pero el temblor en sus manos lo delató. Desde ese instante, comprendió que el juramento que lo mantenía firme era también el muro que lo impedía vivir. Miró hacia la ventana, donde ella recogía leña, y por primera vez deseó romperlo. El cambio comenzó en lo invisible. Gabriel empezó a hablar más despacio, a mirar sin miedo, a escuchar sin interrumpir. No lo hacía por compasión, sino por necesidad. Ella no le devolvía el amor que temía, sino algo más profundo, la sensación de estar presente. Cuando se cruzaban en el pasillo, bastaba un «buenos días» para que el aire se volviera distinto. No sabía si era amor, redención o locura, pero sabía que, si seguía así, su juramento no resistiría mucho más. Ella se llamaba Lucía. Lo dijo una mañana, mientras servía café y el sol se colaba tímido entre las cortinas. «Me llamo Lucía», susurró sin mirarlo. Gabriel levantó la vista, sorprendido por la simpleza de la confesión. Durante semanas nadie había pronunciado un nombre en esa casa. Era como si el aire se hubiera llenado de silencio y de pronto una palabra lo rompiera todo. Lucía. El nombre resonó en su mente como un eco antiguo, como si hubiera estado esperándolo. Desde ese día, cada vez que pensaba en ella, ya no era la chica del norte, sino una persona. Y ese pequeño cambio lo trastornó más que cualquier fortuna. Lucía provenía de un pueblo árido del norte, donde el viento levantaba el polvo y las promesas se marchitaban rápido. Había crecido entre montañas y escasez, hija de un hombre enfermo y una madre que desapareció demasiado pronto. Cuando las deudas alcanzaron a su familia, el dinero se convirtió en verdugo. «Es solo un trato, hija», le dijeron, pero en el fondo sabía que la estaban vendiendo. No lloró, no gritó, solo juró que su dignidad no se perdería, aunque la despojaran de todo. Por eso, cuando Gabriel la compró, ella no lo vio como su amo, sino como su espejo. Ambos eran prisioneros, solo que con cadenas distintas. Con los días, Gabriel comenzó a notar gestos que lo desconcertaban. Ella no pedía permiso para existir. No bajaba la cabeza ante su presencia. No temía su mirada. A veces, mientras cocinaba o limpiaba el polvo de los muebles, tarareaba melodías que parecían rezos, disfrazados de canciones. Esas notas flotaban por la hacienda, llenando los espacios vacíos con algo parecido a la vida.
A Gabriel lo irritaba al principio, pero pronto comprendió que ese canto era su manera de resistir, y sin saber cómo, empezó a esperarlo cada mañana, como quien necesita una dosis de aire para sobrevivir. Una tarde, cuando el sol quemaba los agaves y el cielo se teñía de cobre, Lucía se acercó al lago seco detrás de la casa. Gabriel la siguió a distancia, sin que ella lo notara. La vio cerrar los ojos y levantar las manos, como si saludara a un dios invisible. Sus labios se movían, pero el viento borraba las palabras. Aún así, él entendió. No pedía escapar, pedía sentido. En ese instante, el millonario sintió una punzada de vergüenza. Todo lo que poseía, tierra, poder, dinero, era polvo frente a esa fe silenciosa. Por primera vez, se sintió pobre ante una mujer. Esa noche, Lucía se sentó frente al fuego y le habló sin miedo. «No quiero tu compasión. Solo quiero que sepas que no tengo precio». Gabriela sintió, incapaz de sostenerle la mirada. «Ya lo sé», respondió con voz quebrada. Fue entonces cuando comprendió que la libertad de ella no dependía de las llaves que él guardaba, sino de la fuerza con la que se miraba a sí misma. Y aunque no lo admitiera, esa verdad lo estaba desarmando por dentro. Pero Lucía también tenía un enemigo invisible, el miedo a volver a confiar. Había aprendido a sobrevivir sola, a no creer en gestos amables. Cada vez que Gabriel intentaba acercarse, ella daba un paso atrás, como si el cariño fuera una trampa. Sin embargo, algo en la mirada de él empezaba a convencerla de lo contrario. Había tristeza, sí, pero no amenaza. Había un dolor que reconocía, el mismo que ella cargaba. Poco a poco, el muro entre ambos comenzó a resquebrajarse. Gabriel notaba cada detalle, cómo ella tocaba las cosas con cuidado, cómo sonreía apenas, cómo respiraba antes de responder. Esos gestos, tan pequeños, lo humanizaban. Lo hacían recordar quién había sido antes de perderlo todo. Pero junto con esa luz comenzó a despertar la sombra, el temor a perder de nuevo. Sabía que si se dejaba sentir, si se permitía amarla, tendría que enfrentar lo que más temía, la culpa, y aún no estaba listo para hacerlo. El día del giro comenzó sin aviso, como suelen empezar las cosas que cambian un destino. Era mediodía, y el calor caía pesado sobre la tierra seca. Gabriel estaba en el taller, revisando viejos papeles, cuando escuchó un golpe fuerte, un grito breve, y luego el silencio. Corrió hacia el patio y la encontró en el suelo junto al pozo, con la rodilla herida y la respiración entrecortada. El cubo se había soltado, golpeándola al caer. Se arrodilló junto a ella, sin pensarlo. Por primera vez en años, el miedo no fue por perder dinero, sino por perder a alguien. «No te muevas», dijo con voz temblorosa. Ella lo miró, más asustada por su preocupación que por el dolor. La llevó dentro, cargándola con una torpeza casi infantil. Lucía se aferró a su cuello, tratando de no llorar. En el interior de la hacienda, el aire olía a medicinas viejas y a polvo, pero el roce de sus cuerpos trajo un calor distinto. Gabriel limpió la herida con manos temblorosas. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella apenas en un hilo de voz. «Porque no quiero que te duela», respondió sin pensar. Esa frase tan sencilla lo desarmó. Lucía lo observó en silencio. En sus ojos, el orgullo y la gratitud se confundían, como si ambos comprendieran que algo había cambiado para siempre. Esa tarde, ella no pudo caminar bien. Él insistió en quedarse cerca, preparando té, ajustando la venda. «No necesito cuidados», murmuró ella, casi avergonzada. Gabriel sonrió levemente. «No son cuidados, es compañía», dijo. En ese instante, Lucía lo miró con una ternura que no había mostrado antes. Una lágrima se deslizó por su mejilla, rápida, silenciosa. Él alzó la mano dudando y la secó con el dorso de los dedos. Ese gesto tan leve tuvo el peso de una confesión. No hubo palabras, solo el sonido de la respiración compartida,
y el crepitar del fuego. Esa noche ninguno durmió. Gabriel la escuchaba desde su habitación, moviéndose, intentando no hacer ruido. Cada suspiro de ella lo mantenía despierto, como si el silencio hablara por ambos. A medianoche se levantó, cruzó el pasillo y tocó la puerta entreabierta. Lucía estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. «No puedo dormir», dijo él. «Yo tampoco», respondió ella. Entonces, sin decir nada más, se quedaron así, mirándose, con el peso del pasado flotando entre los dos. En ese instante, Gabriel comprendió que su juramento ya estaba roto, no por deseo, sino por empatía. Al amanecer, ella le pidió que le leyera algo. Él buscó un libro y eligió uno que había pertenecido a su esposa. Le temblaron las manos al abrirlo, pero leyó igual. Lucía lo escuchó en silencio, con los ojos cerrados, como si las palabras fueran una plegaria. Cuando terminó, ella dijo: «Tu voz suena diferente cuando lees, suena viva». Gabriel se quedó quieto. Hacía años que nadie le decía algo así, y en esa frase encontró un espejo que no esperaba. Quizás ella no había venido a ser salvada, sino a recordarle que él aún podía renacer. Días después, cuando la herida sanaba, Gabriel le ofreció las llaves de la hacienda. «Si quieres irte, puedo llevarte», dijo. Lucía lo miró con serenidad. «No vine aquí para huir, vine porque la vida me trajo, pero si me quedo, no será por compasión». Él asintió. En ese acuerdo silencioso nació algo más fuerte que el miedo. Sin promesas, sin condiciones, solo la certeza de que ambos empezaban a pertenecer a algo más grande que la soledad. Sin embargo, no todos compartían esa paz. Alguien más sabía de la subasta y del secreto que Gabriel había querido enterrar. Una carta llegó desde la ciudad, sellada con el nombre de un viejo rival. En su interior, una amenaza. «Sabemos lo que hiciste. La pureza que compraste tiene dueño». Gabriel guardó el papel en su bolsillo sin decir nada, pero su rostro palideció, y Lucía, al verlo, entendió que el pasado de ambos estaba a punto de regresar. La carta quemaba en el bolsillo de Gabriel como una brasa encendida. No podía concentrarse. Cada palabra, «sabemos lo que hiciste», resonaba con la voz de sus demonios. Pasó la noche en vela, caminando por los pasillos, escuchando los ruidos de la hacienda. Afuera el viento soplaba con fuerza, levantando polvo, arrastrando hojas secas. Dentro el silencio pesaba. A medianoche se detuvo frente a la puerta de Lucía. No la tocó. No podía arrastrarla a su infierno, pero al girar para irse, escuchó su voz desde adentro. «¿Qué te quita el sueño?». Él no respondió. Sabía que la verdad, si salía, lo destruiría. Al día siguiente, Lucía notó su rostro distinto, más pálido, más cansado. «¿Pasa algo?», preguntó. «Nada que importe», mintió él. Pero los ojos lo traicionaban. Esa tarde, ella lo vio salir a caballo hacia el pueblo. No volvió hasta entrada la noche, empapado en sudor y polvo. Había intentado cerrar un acuerdo con un contacto antiguo, alguien que podía silenciar el rumor, pero descubrió que el hombre que lo amenazaba no buscaba dinero, sino venganza. Era hijo de uno de sus competidores, arruinado por una decisión suya años atrás, y ahora usaba el pasado de Lucía para golpearlo donde más dolía, en la conciencia. Cuando volvió, Lucía lo esperaba despierta. «No puedes protegerme si no me dices de qué», le dijo con firmeza. Gabriel bajó la mirada. Le contó todo: la subasta, la carta, la culpa. Le habló de su pasado con un temblor en la voz que ella nunca había oído. «Te compré para demostrar que podía tenerlo todo, pero tú me demostraste que no poseo nada». Lucía lo escuchó en silencio, sin moverse. Cuando él terminó, sus ojos estaban enrojecidos. «No quiero que te defiendas por mí», dijo. «Quiero que te defiendas por ti». Al amanecer, ella salió sola al campo. El cielo estaba cubierto y el viento era frío. Necesitaba pensar. Sentía rabia, tristeza y al mismo tiempo
compasión. Sabía que Gabriel había cometido un acto cruel, pero también sabía que en su arrepentimiento había verdad. A veces, el amor nacía del reconocimiento de la miseria, no de la perfección. Cuando regresó, lo encontró dormido sobre los papeles, exhausto. Lo cubrió con una manta, y en ese gesto comprendió que quedarse ya no era un sacrificio, sino una decisión. Durante los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. El enemigo de Gabriel, un hombre llamado Méndez, comenzó a enviar mensajes amenazantes. Quería exponerlo, arruinarlo públicamente. Gabriel se preparó para enfrentarlo, aunque eso significara perderlo todo. Pero había algo que Méndez no sabía. Lucía ya no era la víctima que todos creían. En silencio, había contactado a un periodista del norte, aquel que años atrás había denunciado la red de trata donde ella fue vendida. Tenía pruebas, nombres, fechas. Estaba dispuesta a hablar. La noche antes del enfrentamiento, Gabriel se acercó a ella. «Si haces esto, te arriesgas. Podrías desaparecer». Lucía lo miró con una calma serena. «Ya desaparecí una vez cuando me vendieron. Ahora quiero existir». Él quiso detenerla, pero no lo hizo. Entendió que amarla significaba dejarla elegir. Esa noche no durmieron separados. No se tocaron. Solo compartieron el silencio mirando el amanecer. Dos almas cansadas que se preparaban, sin saberlo, para el momento que los definiría para siempre. Al día siguiente, el cielo amaneció cubierto y el rumor del trueno acompañó el comienzo del fin. Lucía se vistió de blanco otra vez. «Quiero que me vean limpia», dijo. Gabriel, con el corazón en un puño, la observó salir. Supo entonces que el amor verdadero no se posee, se respeta, y que el renacer a veces llega justo cuando se acepta perderlo todo. La reunión con Méndez tuvo lugar en una vieja bodega a las afueras de la ciudad, donde el polvo se mezclaba con el olor a aceite y hierro oxidado. Gabriel llegó primero, solo, con el rostro tenso y la mirada baja. No llevaba guardaespaldas ni armas, solo una carpeta con documentos que podían hundirlo. Esperó en silencio, escuchando el eco de sus propios pasos. Cuando la puerta se abrió, Méndez apareció con una sonrisa fría, flanqueado por dos hombres. «Así que viniste a pagar tus pecados», dijo, dejando caer sobre la mesa una foto de Lucía. Gabriel apretó los puños. «No volverás a tocarla, ni a ella, ni a nadie más». Pero Lucía también había llegado. Había seguido el camino en secreto, decidida a enfrentar su pasado con su propia voz. Entró con paso firme, los ojos fijos en Méndez. «No necesitas destruirlo», dijo. Ya lo hizo él mismo con su culpa. Luego sacó de su bolso un sobre con los papeles de la denuncia. «Esto no se trata de dinero ni de venganza, se trata de justicia». El silencio fue absoluto. Gabriel la miró desconcertado. Ella temblaba, pero no de miedo. Era el temblor de quien se libera. En ese instante comprendió que el juramento que él hizo años atrás había muerto allí mismo. No para volver a amar, sino para aprender a ser digno del amor. Méndez, furioso, intentó arrebatarle el sobre, pero Gabriel se interpuso. Hubo un forcejeo breve, seco, un golpe, un disparo al aire, el caos en segundos. Lucía gritó su nombre. Él la protegió con el cuerpo, empujándola al suelo. Cuando todo se detuvo, el humo del arma flotaba entre ellos como una sombra espesa. Nadie estaba herido, pero el miedo los había enfrentado al borde del abismo. Méndez cayó de rodillas, derrotado, mientras los hombres se retiraban en silencio. Lucía lo observó con compasión. «El odio no me devuelve lo que perdí», murmuró. Luego miró a Gabriel, con lágrimas en los ojos. «Pero tú sí me devolviste algo, el valor de mirar sin miedo». Gabriel se acercó a ella, respirando con dificultad. Su voz tembló. «Lucía, yo no merezco tu perdón». Ella negó con suavidad. «No se trata de merecer, sino de elegir. Y yo te elijo a ti.
no por lo que fuiste, sino por lo que decides ser ahora. Entonces, sin pensarlo, él tomó su rostro entre las manos. No hubo deseo ni posesión, solo una ternura profunda, limpia. La besó en la frente, como quien promete cuidar lo sagrado. En ese gesto sencillo, el amor que había jurado negar encontró su forma más pura, la redención. Afuera, el cielo comenzó a despejarse. Lucía respiró hondo y levantó la vista hacia la luz que se filtraba por las grietas del techo. Gabriel la observó, comprendiendo que aquel amanecer no era solo suyo, era de ambos, de los que fueron heridos, y aún así eligieron amar. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que el amor puede renacer incluso después del dolor? Tu respuesta puede ser la chispa que inspire a otros a creer otra vez. El regreso a la hacienda fue silencioso, pero distinto. El aire ya no pesaba. Las sombras de los corredores parecían más suaves, como si el lugar también hubiera decidido perdonarlos. Lucía caminaba despacio, observando los campos de agave que volvían a brillar bajo el sol. Gabriel, unos pasos detrás, la seguía sin prisa. Cada movimiento de ella lo conmovía. El modo en que tocaba las hojas, la manera en que cerraba los ojos para sentir el viento. Era la misma mujer que había comprado, pero ahora era libre. Y él, el hombre que la había poseído, era por fin capaz de soltar. Días después, Lucía publicó su testimonio. Los periódicos de la capital recogieron la historia. Una red de trata desmantelada, nombres expuestos, condenas en proceso. Su voz, antes callada, se volvió eco. Y aunque mencionaron a un empresario arrepentido sin revelar su identidad, Gabriel supo que su culpa también había sido expuesta. No lo negó, lo aceptó con dignidad. «Dejar que la verdad salga no me destruye», le dijo a Lucía, «me limpia». Ella lo miró con esa mezcla de ternura y fortaleza que siempre la acompañaba. «La limpieza duele, pero también sana», respondió. Y esa frase quedó grabada en su mente como un himno. Con el paso de los días, algo cambió entre ellos. Ya no eran un millonario y una víctima, sino dos almas que compartían cicatrices. Él comenzó a reír de nuevo, con una risa breve pero sincera. Ella volvió a cantar mientras cocinaba, sin miedo al sonido de su propia voz. Las noches dejaron de ser silenciosas. El fuego en la chimenea volvió a ser compañía, no penitencia. Y en ese renacer cotidiano, el amor encontró su ritmo, pausado, paciente, libre. No necesitaban promesas, solo la certeza de que estaban vivos, y eso bastaba. Una tarde, Gabriel la llevó al lago seco, el mismo donde la había visto rezar en silencio. Había mandado traer agua de un pozo cercano. «Quiero devolverle vida a este lugar», dijo. Lucía lo ayudó, cubriendo con sus manos la tierra mientras el agua se abría paso entre las grietas. Cuando el sol comenzó a caer, un pequeño reflejo azul brilló sobre la superficie. «Mira», murmuró ella, «el desierto también puede florecer». Gabriel sonrió y por primera vez en años sintió paz. No la euforia de quien gana, sino la calma de quien se perdona. Esa noche cenaron juntos bajo el cielo abierto. No hablaron del pasado ni del futuro, solo compartieron el presente, que por fin les pertenecía. Él le ofreció una copa de vino. Por lo que fuimos, por lo que somos. Ella levantó la suya, y por lo que aún podemos ser. Brindaron en silencio, mientras el viento movía las llamas de las velas. En ese instante comprendieron que no necesitaban más que eso, la verdad desnuda, la esperanza encendida y el amor sin cadenas. Al amanecer, Lucía se levantó antes que él. Lo observó dormir, con el rostro tranquilo, y supo que debía irse por un tiempo. No por huir, sino para cerrar su propia historia. Le dejó una carta sobre la mesa. «Voy al norte, a buscar a los míos, a reconstruir lo que me arrebataron. Gracias por devolverme el valor de quedarme, incluso al irme». Cuando Gabriel la encontró, el sol ya iluminaba el cuarto. No lloró,
solo sonrió con una mezcla de tristeza y gratitud. Entendió que el amor verdadero no encierra, acompaña. Semanas después, recibió una postal, una foto del desierto florido con una frase escrita al reverso: «El agua llegó, y contigo, la vida». Gabriel la colocó junto al retrato de su esposa, ya sin dolor. Miró al horizonte y pensó en Lucía, en lo que ella le había enseñado, que nadie renace solo, que a veces el milagro llega cuando uno se atreve a mirar y a ser mirado, y esa certeza bastó para que su alma, por fin, descansara. El tiempo pasó y la hacienda volvió a llenarse de voces. Los trabajadores regresaron, los campos florecieron y el viejo caballo gris volvió a trotar con paso firme. Gabriel caminaba cada mañana por los senderos de agave con una taza de café entre las manos, respirando el aire fresco que alguna vez le había parecido árido. A veces, al mirar hacia el horizonte, creía verla, una figura vestida de blanco, caminando entre la neblina del amanecer. Entonces sonreía, ya no con nostalgia, sino con gratitud, porque Lucía no era solo un recuerdo, era la semilla de su renacer, la prueba de que incluso el corazón más roto puede volver a latir si se atreve a amar sin miedo. Una tarde, mientras revisaba los registros de la cosecha, una camioneta se detuvo frente a la entrada. Lucía bajó con una sonrisa suave, el cabello recogido y el mismo brillo sereno en los ojos. «Volví», dijo, sin necesidad de explicación. Gabriel la observó en silencio antes de abrazarla. Fue un abrazo largo, tranquilo, de esos que no piden, solo agradecen. Ella le contó sobre el norte, sobre su familia, sobre los pueblos que ayudaban a otras mujeres a empezar de nuevo. «Todo lo que aprendí aquí», le dijo, «ahora sirve para curar». Él asintió. Entendió que el amor, cuando sana, se multiplica, que el dolor, cuando se comparte, se vuelve fuerza. Esa noche encendieron la chimenea y se sentaron frente al fuego. El silencio entre ellos ya no era distancia, sino compañía. «A veces pienso que el amor no se busca», dijo ella, «solo se reconoce cuando aparece». Gabriel la miró con esa paz que llega después de la tormenta. «Y cuando aparece», respondió, «hay que tener el valor de no huir». Afuera, la lluvia comenzó a caer, suave, casi benévola. Lucía apoyó su cabeza sobre su hombro, y en ese gesto simple se selló la promesa que el destino les debía. No una historia perfecta, sino una historia verdadera. En los años siguientes, la hacienda se convirtió en refugio para quienes habían perdido la esperanza. Mujeres del norte, hombres que buscaban redención, niños que no sabían aún lo que era la ternura. Gabriel y Lucía los recibían con las puertas abiertas, sin discursos ni juicios, solo con trabajo, tierra y escucha. En los muros colgaban flores secas, en los pasillos se oían risas, y cada atardecer el lago, aquel que había sido desierto, reflejaba el cielo como un espejo. Era la prueba viva de que todo puede renacer si se alimenta con verdad. El mensaje final era simple, pero poderoso. Nadie es demasiado rico para aprender, ni demasiado roto para amar. Gabriel había jurado no volver a hacerlo, pero la vida, con su ironía sagrada, le enseñó que el amor no se jura, se elige, una y otra vez, incluso cuando duele. Lucía, la virgen que un día fue comprada, se convirtió en su maestra, su igual, su horizonte, y juntos comprendieron que el perdón no borra el pasado, pero lo transforma en cimiento. Si tú también crees que todo corazón merece una segunda oportunidad, escribe «renacer» en los comentarios, porque a veces solo eso basta para que la vida empiece de nuevo.